Pese a no participar en el acuerdo, el Partido Comunista anuncia que se sumará al proceso constituyente. Esto obviamente viene después de esta posibilidad que había tenido el Partido Comunista, digamos. Se decía que se restaron del acuerdo alcanzado por los partidos, aunque Camila Vallejos y Carol Cariola estuvieron presentes en el principio de la reunión. Luego de poner sus puntos, se retiraron. Y el presidente del partido, Guillermo Tellier, acusó que se le invitó a las 5 de la tarde. Cuando preguntó si podían cambiar un par de cosas que no le parecían, la respuesta habría sido negativa. Esto significó entonces que el presidente del Partido Comunista acusó que existe una letra chica en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición y que todo estaba acordado previamente a la reunión de ayer. Para conversar de esto está con nosotros en estudio Patricio Fernández. Él es escritor, periodista y fundador de The Clinic. Patricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué te parece lo que acaba de suceder con el Partido Comunista? Que se hayan sumado ahora al acuerdo. Bien parecido a lo que pasó para el plebiscito. Una torpeza, digamos. Una torpeza, lo considero. O sea, un aporte, un avance que se hayan incorporado y que se hayan arrepentido, y una torpeza que haya sido lento, digamos. Creo que en eso consistió, en un no entender la necesidad y la urgencia que en momentos como este hay de sumar más que de restar. O sea, creo que esto hay que verlo con grandes esperanzas, que es un momento en el que nos vemos retados a una construcción de una gran dimensión, donde la política grande debe imperar muy por sobre las pequeñas miserias de la política de todos los días. ¿Existe un quiebre dentro del Partido Comunista? No tengo idea. ¿Pero se podría decir? No, por lo que se ve, por lo menos, considerando que Carol Cariola y Camila Vallejos estuvieron en esa reunión y después se retiraron, claro. Y ahora el partido decidió que iba a sumarse al acuerdo. Yo creo que hace rato que en el Partido Comunista hay distintos mundos. Es un partido social que le cuesta mucho manifestar y mostrar sus diferencias. Tiene una larga historia en eso, de autoritarismo, a lo largo, digamos, de muchos lugares y existencias. Y yo creo que la Carol Cariola y la Camila son un frescor que puede ser que algunos viejos vinagres los compliquen, ¿no? Porque existen ahí también durezas, digamos, gente a la que le cuesta ser flexible. Puede ser, pero no tengo ninguna idea porque no conozco el funcionamiento interno del PC. Entonces, finalmente depende mucho de cómo uno lo vea, ¿no? Y pensando también que estas nuevas figuras puede ser que sean una especie de, ¿cómo lo llamó usted? ¿Un frescor? O sea, yo creo que el Partido Comunista sin la Camila, sin Jadwe y sin la Carol, tiene bien poco que mostrar. En cambio, con estos tres personajes tiene una enorme posibilidad de vida y vigor. Son personajes atractivos que están mostrando cartas nuevas, que están ofertando caminos y que yo creo que son toda la savia que un partido político necesita. En cambio, el PC tiene otros viejos, digamos, históricos de otros tiempos, que les debe ser mucho más difícil entender el mundo contemporáneo. Requieren con mucha urgencia de escuchar y ponerle mucha atención a estas jóvenes atractivas, dicho sea de paso, en todo sentido. Bueno, eso también fue algo polémico que dijo, por ejemplo, el ahora ministro Felipe Ward. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que dijo Felipe Ward? Hizo un comentario acerca de Camila Vallejo, de que servía más para hacer un concurso de belleza que para ser parlamentaria. Ah, ya no, pero eso es una estupidez, no. Ese es un comentario estúpido. Yo cuando hablo de frescor y de vitalidades y de atractivos, no estoy refiriéndome solamente al aspecto físico, me estoy refiriendo a la vitalidad que le dan a la política y a todo eso que traen nuevas generaciones y nuevas miradas. Bien, es un buen calificativo entonces para Carol y para Camila, me imagino. Bueno, no sé, ¿a quién puede no gustarle ser atractivo, ¿no? Sobre todo en la política, ¿no? Y en todas las cosas de la vida. Oiga, ¿qué le parece lo calificaría de histórico lo que pasó anoche, considerado que fue a las 3 de la mañana y que parece que hubo un gran problema para llegar a un acuerdo? Es un momento súper significativo y claramente histórico porque le pone fin a un periodo de la historia de Chile que tendrá que ir siendo evaluado con el tiempo. Es un corte muy, muy nítido porque empezamos un nuevo proceso y una construcción de una nueva era que viene desde la consolidación de la Constitución del 80.
A mí me parece que lo más interesante y la manera más interesante de ver esto no es solo respecto de eso que deja atrás, que Jaime Guzmán, que el origen, etcétera. El contexto histórico en el que fue redactada, tal vez. No es lo que más me interesa de lo que viene ahora. Lo que me interesa de lo que viene ahora es la posibilidad de pensar un nuevo ciclo. Es la posibilidad de, más que de ver lo nefasto del origen del anterior o los rastros de autoritarismo que tiene, que espero que lo superemos, es más bien volver a pensar un proyecto de país. Algunos podrán estimar que las últimas décadas son un desastre, otros podrán estimar que las últimas décadas son de un importante crecimiento lleno de deuda. ¿Cómo lo califica usted? Yo creo que es de un muy importante crecimiento lleno de deuda. Pero antes que nada creo que es un periodo que terminó. O sea, que asumir que más allá de los juicios que se tengan de esta era acontecida, hoy día tenemos nuevos retos, hoy día hay que generar nuevos objetivos, nuevas miradas, nuevos lugares a donde ir, pensar en las tecnologías que habrá que abordar, pensar en cómo vamos a considerar el Estado de Chile, las naciones que hay adentro, la plurinacionalidad, nuestra relación con los pueblos indígenas y con las distintas culturas, pensar cómo serán las nuevas relaciones con el medio ambiente, cómo vamos a defender la sustentabilidad. Pensar en qué consistirán esos derechos que vamos a defender y a poner acá a resguardo con mayores quórum, de qué nos vamos a hacer cargo como comunidad y dónde vamos a enfatizar las libertades individuales. En fin, ¿cuál va a ser el sistema político que mejor se va a condicionar a esto? Creo que hay unos retos intelectuales, culturales y de atención a poner en el mundo contemporáneo súper interesantes. No, creo que es un momento histórico bien significativo. El mundo político estuvo, además, una dignidad que no suelen tener. Acostumbramos a hablar muy mal del mundo político y creo que el día de ayer lo vimos trabajando, esforzado, construyendo acuerdos. Los acuerdos que han estado tan mal vistos y mancillados en el último tiempo, acá vuelven a asumir su vigor y su significación, y ahora habrá que ir ayudando a diluir las desconfianzas que muchos tienen todavía con la política, y a partir de esto construir un proyecto colectivo, que creo que es un reto magnífico. Pero considerando la cantidad de proyectos que se han aprobado en las últimas 3 semanas y efectivamente con este acuerdo, por ejemplo, ¿esto podría ser que demuestra que en el pasado hubo una mala voluntad política para poder seguir avanzando con ciertos proyectos, por ejemplo? Yo creo que en el último tiempo, buena parte del estallido social que hemos visto, si uno desconfiaba o recelaba de cómo podía salir esto adelante, era porque veíamos un mundo político muy vanidoso, por la izquierda muy preocupado de aparecer estampado, digamos, con el heroísmo callejero, más que asumiendo las responsabilidades de conducción, y por la derecha sumamente reaccionario, incapaz de mirar con confianza a la ciudadanía que tenemos delante y que tiene mucho que decir y mucho que cobrar. Y creo que el día de ayer vimos más bien un mundo político atento al mundo en que estábamos viviendo, asustado porque se le iba de las manos la posibilidad también de conducir este momento de la historia, y ahora esperamos que siga con esa dignidad. Ahora, con esto, aquí hay una historia que recién comienza, digamos. Aquí está lleno de espacios blancos el acuerdo generado el día de ayer. Y cómo ir llenando esos espacios blancos, cómo partir ahora invitando al diálogo, cómo el esfuerzo que tendrán que hacer todos los comunicadores y en los distintos escenarios para explicarle a la gente de qué se trata lo que viene. No todos saben ni siquiera lo que es una constitución. Y mucho menos en detalle cuál es su significación y cuál es la relevancia que puede tener discutir sus contenidos. Hay que ayudar, hay que democratizar y hay que escuchar con confianza lo que una ciudadanía hoy día desarrollada, crecida, etcétera, puede aportarle a la construcción del país futuro. Habría que ver entonces si es que esto se va a replicar para adelante, sobre todo porque... ¿Si se va a replicar qué? Si van a continuar haciendo esto mismo, van a tener esta apertura para el diálogo, en fin, porque de hecho me pregunto si este acuerdo al que llegaron no habrá sido porque se vieron, digamos, contra la espada y la pared. Resulta que la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo: esperamos que el acuerdo derrote la violencia. Entonces, ¿no será que se vieron contra la espada y la pared y no vieron ninguna otra salida que no fuera el diálogo?
¿Te cabe alguna duda? ¿A usted? Ninguna. En eso consiste la importancia de los movimientos ciudadanos, en eso consiste la fuerza que puede llegar a tener la movilización social. O sea, aquí estamos hablando de que hay un mundo de derecha que venía tratando de resistir y de no permitirle cambio a la Constitución desde hace mucho rato. Cada vez que se quiso hacer una transformación estaban en la resistencia. Yo participé del Consejo Ciudadano de Observadores Constitucionales en el gobierno de Michelle Bachelet, cuando se quiso hacer una nueva Constitución y se invitó a la gente a participar en los encuentros autoconvocados, en los ELA y en los cabildos. Y eso fue boicoteado no solo por la derecha, fue boicoteado también por buena parte de los partidos políticos de la nueva mayoría de entonces, incluso por parte del gobierno. Hoy día estamos ante un evento que a mí me sorprende si es que pienso que hace apenas unos pocos años esto fue botado a la basura por buena parte del mundo político. Esto lo consiguió en gran medida la ciudadanía. Esto es producto de la cantidad de gente que ha estado en las calles y habría que decir incluso, sin placer, que incluso del miedo producido por la violencia. Y eso enseña a que evitar la violencia no es solo algo que hay que pedirle a esos que hacen destrucción, sino que hay algo que hay que pedirle a la institucionalidad para evitar despertar esos monstruos. Cuando se ausenta la política, aparecen los monstruos. Y ayer volvió a aparecer la política y por eso uno podría imaginar que van a irse durmiendo los monstruos. Ojalá sea cierto lo que te estoy diciendo. Ojalá, yo creo que lo esperamos todos, sobre todo los que tienen que negociar finalmente este acuerdo y que tienen que estar representando finalmente y haciendo lo que deberían estar haciendo desde un principio, ¿no? Que es representar a la ciudadanía a pesar de toda la crisis política que puede haber. Y así algunos gestos, como por ejemplo el de Jaime Belolio antes del acuerdo, que dijo que si esto es lo que nos separa de salvar el país, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Bueno, ahí tú puedes ver el enorme salto que hay además entre una generación de derecha como la de Belolio y alguien como la Jacqueline Van Rysselberghe. Hay mucha gente, de hecho, que le decía a Jaime Belolio que a lo mejor no tenía que estar en la UDI, tenía que salirse del partido e irse a algún otro. Hace mucho rato que está en ese dilema Belolio. Lo vienen jodiendo con esto desde hace ya mucho rato. Y para Jacqueline Van Rysselberghe, renunciar a este último símbolo de institucionalidad pinochetista es doloroso, es una derrota final. Aquí para la derecha hay que entender también que aquí hay para ella hay una renuncia importante, muy feliz creo para Chile, pero importante. Están dejando atrás el último gran símbolo de un lastre. Para ella. Por eso es que creo que a los jóvenes de derecha esto les debe producir una gran alegría y a los viejos de derecha esto es de alguna manera una ruptura emocional fuerte. Deben haber muchos amargados, digamos. Y mucho desasosiego. Y mucho desasosiego, mucha incomodidad. Además, como es muy propio de muchos tenerle alta desconfianza a la gente, a la ciudadanía. Cosa rara, porque en el fondo el objetivo que debería tener el Congreso es justamente representar a la ciudadanía y estar conectado con ella. Evidente, pero hay un mundo conservador, y cuando digo conservador a veces es de derecha y también puede ser de izquierda, que le teme mucho a que no termina de entender que además tenemos hoy día una ciudadanía nueva, que ya no es algo así como una masa poblacional postrada a la que hay que conducir y darle ideas y decirle por dónde ir, sino que es unas nuevas clases medias que han crecido, que han emergido, que han educado a sus hijos en la universidad, que esos mismos hijos universitarios son los que están en la calle hoy día con carteles ingeniosos, proponiendo cosas y diciendo yo tengo algo que decir en este mundo. Además, y por favor, escúchenme. Además, tal vez el hecho de que existan las redes sociales, que se comparta mucha información, también se desinforme un poco a través de esas redes sociales, porque muchas cosas son sacadas de contexto, hay que decirlo. Este chorreo de información también puede ser que haya ayudado a la ciudadanía un poco a levantar la voz y a decir, oiga, usted ya no me va a meter el dedo en la boca. Claro. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, las redes sociales, lo que aquí resulta más sorprendente con eso son los modos que las nuevas posibilidades que da para generar movimientos. Solo pensar que todo esto que llevamos un mes viendo no lo ha convocado nadie. Solo pensar que ese viernes 25 en que salió 1.300.000 personas a la calle no la convocó nadie. No tenía un escenario, no avanzaba hacia un lugar, no habían banderas partidarias. Eso te invita a pensar que en el mundo contemporáneo hay muy nuevas maneras de vincularse.
Eso de alguna manera está floreciendo ahora y tendría que ser considerado también a la hora de pensar en la nueva Constitución. Por eso es que hay movimientos hoy día en distintas partes del mundo, que nacen de maneras distintas, aunque en cada lugar tenga sus propios motivos. Todo esto tiene mucho que ver con las redes, etcétera. Ahora, las redes también hay que tratar de ayudar las histerias que se producen. Sí, la altisonancia, además, esa mala costumbre de me gusta, no me gusta, y no de razonar y complejizar las cosas, ese juicio demasiado rápido. Conversaba el otro día con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y me decía, sí, claro, la generación nuestra es muy rápida en reaccionar, no se da un tiempo entre que se le produce una emoción y que reacciona. Y aparte el tiempo de la Constitución es un tiempo de reflexión. Sí, y hay que considerar también que a lo mejor es muy incipiente todavía el tema de la información en las redes sociales, entonces la gente tiende a tal vez creer absolutamente todo lo que ven, no necesariamente revisando la información. Muchos de los medios de comunicación también han cometido ese error. Sí, claro, lo que produce mucho las redes es que la gente tiende a creer lo que prefiere. O sea, tiende a compartir lo que valida sus puntos. Elige lo que la confirma. El periodismo, ciertamente, si tiene algún valor, es que no tiene que estar dedicado a confirmarle a nadie sus creencias, sino que a buscar las verdades. Y respecto de cosas como las que tendrán que discutirse ahora, habrá que hacer ese ejercicio. O sea, no solo decirle a la gente que tiene razón, sino que ayudar a dar información para que se tomen decisiones correctas. Con todo este movimiento social y toda la voluntad o no voluntad política que puede haber aparecido durante este tiempo, aparecen tal vez líderes que uno no se esperaría que podrían haber aflorado dentro de este estallido social. Por ejemplo, la figura de Mario Desbordes, que fue, por lo que entiendo, recibida con aplausos en el Congreso y que además es también tal vez hijo un poco, o al menos así se dice, de la meritocracia. En algún momento él decía algo así como que su hijo estaba en las calles marchando por la pensión de su papá, que era de aproximadamente, creo que 127.000 pesos, una cosa así. Entonces, este liderazgo, por ejemplo, y entre otros, pero específicamente el de Mario Desbordes, ¿qué le parece a usted? Estupendo. O sea, Mario Desbordes tuvo acá un rol súper significativo. Fue quien estiró la cuerda en un sector, la movió en un sentido que le estaba costando mucho moverse. Y ciertamente, si la derecha tiene un problema básico, constitutivo de ese mundo, digamos, es que viven en lugares muy parecidos. Tienen una conversación demasiado parecida, se visten con ropas muy parecidas, van a balnearios muy parecidos y por lo tanto tienen una gran carencia de vida cotidiana con el resto de un mundo que ha emergido y crecido mucho últimamente. Mario Desbordes representa mucho eso. Y es una de las... le digo, más de una entrevista, una vez dio una en The Clinic, donde justamente hablaba de eso también, de la manera en que era visto por otros de ese sector. Y el mundo que tenemos que crear en esta nueva, el proyecto que tenemos que avanzar en esta nueva Constitución, tiene como gran reto ponerle atención y reconocer esos nuevos mundos que han estado siendo ignorados. A la derecha le ha costado mucho históricamente y va a ser un esfuerzo que va a tener que hacer ahora. Porque a su vez tiene ideas que son valiosas de ser compartidas y debatidas. Y no es lo mismo tener ideas que tener una cierta pertenencia social. Por lo tanto, ofertar un mundo de ideas a todo quien le parezca racionalmente aceptable es bastante distinto de admirarse a sí mismo por provenir de una familia X. Sí, tener un cierto legado tal vez con el partido político o... Claro. O sea, en este caso se trata de una figura más tal vez conciliadora. No, bueno, ha sido una figura dialogante, ha sido una figura abierta a argumentos nuevos, ¿no? Yo creo que Mario Desbordes aquí se convirtió en un personaje máximamente interesante. Estamos conversando con Patricio Fernández, él es escritor, periodista y fundador de The Clinic. Hablamos de figuras que han aflorado. La figura del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo ha quedado después de todo esto? ¿Cómo va a pasar a la historia su gobierno? No, de momento la figura de Piñera está muy desplazada, de momento. O sea, el solo hecho de que no estuviera, que se hubiera ido de la moneda tal vez después, antes de hacer este acuerdo, varias horas antes, sí. A lo mejor demuestra que se estaba desmarcando, ¿cree usted? No, pero demuestra que aquí ha estado ausente y que seguramente entendió que su presencia acá no era de ayuda, sino que era más de estorbo.
Supongo que eso, porque no me imagino que sus ministros, Blumel, por ejemplo, actúe desobedeciendo algo que a Piñera le gustaría. Pero Piñera es muy bueno para el negocio. Y Piñera con esto tiene una gran posibilidad de ganar. Sin ir más lejos, Piñera es posible que termine su mandato firmando una constitución que podrá llegar a ser conocida como la Constitución de Piñera. Esto, si es que él lo sabe llevar adelante, se puede dar vuelta muy rápidamente. Falta mucho por delante. O sea, la figura de Piñera tiene ahora una mega posibilidad. Tendrá que tomar el camino del ablande, del ajuste, de reposicionar eso que ha sido hasta ahora. Hasta ahora ha sido una seguidilla de errores y de torpeza. Si Piñera en este proceso viene a estorbar, o se hace declaraciones poco felices, desvía o detiene un cauce que hoy día tiene a muchos esperanzados, su figura va a terminar ciertamente muy menospreciada. Pero si Piñera, por el contrario, se sube a este carro y lo empuja, va a terminar siendo el gobernante que dio paso a una nueva constitución y quien abre un nuevo periodo en la historia de Chile. Pero por eso mismo, permítame volver a insistir. Yo supongo que su tiempo de tontera ha llegado a su fin.